Muy buenas tardes, queridos y apreciados colegas. En el día de hoy he sido notificado por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es el organismo que revisa nuestro comportamiento ético como abogados litigantes en Colombia. Para ponerme en conocimiento, providencia de fecha 15 de marzo del año 2023, con ponencia del ilustre y distinguido magistrado Carlos Arturo Ramírez Vázquez, magistrado ponente, en una decisión de segunda instancia que me correspondió ejercer recurso de apelación junto con mis abogados defensores que me acompañaron, el distinguido doctor Carlos Roberto Solórzano y el distinguido abogado Eduardo Enrique Acosta de Armas. Sin duda alguna, en una decisión de primera instancia de fecha 7 de julio del 2022, con ponencia del señor magistrado Martín Suárez Barón y acompañado de la señora magistrada la doctora Elka, se me ejerció una sanción de suspensión en mi contra en una decisión totalmente ilógica, con la absoluta falta de garantías desde el punto de vista del debido proceso probatorio, con falta de garantías en el ejercicio de demostrar que mi supuesta falta disciplinaria atentaba contra los derechos de la administración de justicia, a sabiendas estos dos señores magistrados que la falta que me estaban endilgando, que era el abuso de las vías del derecho que se encuentra en el artículo 33, numeral octavo de la ley 1123 del 2007, no se podía endilgarme porque ya sobre eso había precedente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por ejemplo, precedente del 3 de agosto del 2022, aunque la decisión de ello es antes, pero ya existía otros precedentes que decían cómo debía de tipificarse ese tipo de faltas. Entonces, lo difícil de ese proceso disciplinario que enfrenté, como todo lo que hago en mi vida, que doy la cara con altura, con honestidad y con transparencia, fue la manera como el magistrado Martín Suárez Barón me trataba en las audiencias. Me irrespetaba, me indignificaba, me decía: aquí está el abogado dilatador, el abogado que lleva casos de Yara Malo, de Gustavo Malo. Es decir, era un trato indigno, aberrante, en contra de mi dignidad, donde llegué al extremo de exigirle múltiples veces que me respetara como persona, porque no me bajaba de calificativos de abogado dilatador. En un desconocimiento del ejercicio probatorio que yo hice, llegando al extremo de cuando me hizo los cargos de anticiparse a un cargo cuando él no tenía la prueba. Por ejemplo, me dijo que yo con varios aplazamientos había construido una libertad por vencimiento de término a favor de mi cliente, cuando él, en el momento que hace los cargos, no tenía en su poder la prueba de la audiencia que yo había hecho años atrás, porque se trata de un caso que data del año 2016, 17, 18, 19. Sin tener la prueba en su poder, hace el cargo. Es decir, una situación que me llevó al extremo de presentar una denuncia de prevaricato contra él, que está hoy cursando en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pero que, por cierto, desafortunadamente no la han impulsado. Voy a averiguar por qué no se ha hecho ese impulso, porque me preocupé más por defenderme primero.
Pero, colegas penalistas, esta decisión que les va a servir a todos ustedes es un precedente de cómo la Comisión Nacional entiende las circunstancias cuando varias audiencias se nos cruzan, que no son puestas las fechas por nosotros y que nunca existe el ánimo doloso de que las audiencias se nos crucen, y mucho más con procesos donde hay personas privadas de la libertad. Créanme que yo le pido a Dios que a ustedes no les toque en el despacho del señor Martín Suárez Barón, porque el trato hacia mí fue indigno, denigrante. Y de pronto a muchos de ustedes les puede pasar en cualquier momento encontrarse con el señor Martín Suárez Barón, que no respeta las garantías constitucionales del derecho de contradicción, por ejemplo, que manda a callar a uno en plenas audiencias, y obviamente uno en ese momento se siente maltratado, indignado, y le toca entonces reaccionar y como yo, y pedir respeto. Muchas veces me tuve que enfrentar con él y pedirle respeto por el maltrato que hacía hacia mí. Así está en las audiencias. Quien quiera ver que no estoy diciendo mentira, yo le puedo mandar las audiencias para que se den cuenta del trato denigrante e indigno de este señor hacia este abogado litigante. Yo no entendía por qué actuaba de esa manera. Tuve que ejercer casi la legítima defensa en pedirle respeto constantemente. Entonces, esta es una providencia que reivindica el derecho de defensa, reivindica el ejercicio de la profesión, porque no solamente atentaba contra el derecho al trabajo mío, sino que fue una decisión eminentemente absurda desde el punto de vista del contenido de la decisión. No se analizó jamás que un juez de control de garantía le había dado a mi cliente la libertad no basado en mis aplazamientos, porque yo fui el primero que le dije al juez que descontara los aplazamientos, que no eran maniobra dilatoria mía, sino que había sido circunstancias obligadas para poder asistir a otras audiencias en donde se me convocaba a la vez. Y demostré durante mi ejercicio de defensa, con cada una de las certificaciones documentales, que asistía a las otras audiencias, producto de la que me tocaba aplazar. Pero que nunca había una actividad dolosa, como Martín Suárez Barón, como magistrado ponente de primera instancia, señaló que yo hacía eso con dolo para lograr la libertad de mi cliente. Entonces, la segunda instancia me reivindica el ejercicio profesional como abogado desde el punto de vista de decir que se revoca en la parte resolutiva, revocar la sentencia proferida el 7 de julio del 2022 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para en su lugar absolver al abogado Antonio Luis González Navarro de las faltas previstas en el artículo 33, numeral octavo, y 30, numeral cuarto de la ley 1123 del 2007. Sin embargo, hay varios apartes que son importantes destacar en esta providencia que el magistrado ponente, el doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, hace, y es, por ejemplo, dice que él encuentra debidamente sustentados esos aplazamientos y que nunca hubo un comportamiento doloso del abogado. Y entra a relucir casualmente los precedentes que tenía ya la Comisión Nacional sobre cómo se debe interpretar la presunta falta de abuso de las vías del derecho. Y concluye la sala totalmente que debo de ser absuelto de esos cargos ilógicos y que, insisto, fue un comportamiento totalmente denigrante, no de la magistrada Elka, sino del magistrado ponente Martín Suárez Barón. Este señor casi que trapeaba conmigo el piso en la comisión, a pesar que las audiencias se hacían de manera virtual. Entonces, es importante que ustedes conozcan este precedente, especialmente los abogados penalistas, que les va a volver, puede ser que les pase, que tengan aplazamientos de audiencias que se crucen, justificados los aplazamientos, como lo destaca el ponente. Es una pieza jurídica
para demostrar que cuando se encuentran magistrados garantistas respetuosos del abogado defensor, de su compromiso ético, tiene que haber fallos como estos. Hubo un salvamento de voto que la magistrada que salva voto, la doctora Marta Victoria Costa Gualteros, dice que es un salvamento parcial. Un salvamento parcial, aquí lo señala, pero que con todo el respeto de la doctora Marta no comparto, porque ella es del criterio que había que entrar a confirmar el punto que tenía que ver con la libertad que mi cliente le dieron bajo los supuestos aplazamientos míos. Obviamente que si la honorable magistrada revisa la audiencia en la cual le dieron los aplazamientos a mi defendido, se da cuenta que lo primero que hizo el juez, o lo primero que hizo antes del juez, este defensor, fue decirle al señor juez que a pesar que esos aplazamientos míos no eran maniobra dilatoria, porque estaban justificados debidamente y documentados la razón por la cual hubo los aplazamientos, de todas maneras le pedía al juez que concedió esa libertad que descontara esos aplazamientos. Y así lo hizo el juez. Es decir, el juez de garantía que le dio a mi cliente la libertad nunca tuvo en cuenta los aplazamientos míos. Por el contrario, descontó, pero los términos estaban excesivamente vencidos y por eso mi defendido cobró su libertad. Es más, desde hacía ya varios tiempos yo venía solicitando la libertad y recuerdo que la penúltima vez que la solicité, el juez de control de garantía dijo que faltaban 20 días y al año siguiente fue que volví a pedir la libertad. Entonces, por eso, pues, respetamos este salvamento de voto parcial, pero no lo compartimos porque no obedece desde el punto de vista de lo que realmente sucedió en la audiencia donde se concedió la libertad. Pero, sin duda alguna, la posición mayoritaria de la sala, de los otros 6 magistrados, 6 y medio, porque la doctora dice que es un salvamento parcial, revocan y me absuelven de este fallo de primera instancia que indiscutiblemente era atentatorio del derecho al trabajo del abogado litigante y que sin duda alguna en este fallo quedó consolidado que la ponencia del señor magistrado Martín Suárez Barón reflejaba una persecución en mi contra. No tengo otro calificativo, porque es que si ustedes hubiesen visto cómo este señor me trataba en esas audiencias, pues indiscutiblemente ustedes hubieran llegado a la conclusión que todo se trataba como de una situación de persecución. Pero bueno, haciendo uso de las herramientas en el Estado Social de Derecho, hemos vencido este tipo de situaciones que por supuesto preocupan para con los colegas que lleguen a estar en la misma situación mía. Y por eso hoy, desde este escenario académico que me caracteriza a través de la oficina González Navarro, comparto con ustedes este precedente importante hacia el futuro para que ustedes, colegas abogados penalistas, tengan una herramienta en donde ejercer su defensa, pero ante todo, pues, si en algún momento les llega a tocar una circunstancia igual como esta. Pero hay algo que destacar también, es que la señora procuradora Marta Gómez Cuervo, que actuó aquí, avaló todas estas situaciones propiciadas por el señor magistrado oponente Martín Suárez Barón. Ella, que era la representante de la sociedad, nunca le dijo al señor que por favor tuviera en cuenta que yo era un ser humano que merecía respeto. Es más, pidió que me sancionaran, sin haber hecho un estudio razonado del caso, del asunto. Sí, porque ella fue la procuradora y yo de ella esperaba precisamente no que me favoreciera, sino que se portara con la objetividad que el cargo de procurador en estos asuntos disciplinarios merecía. Pero nunca encontré en ella esas garantías constitucionales y por el contrario pidió una sanción contra mí que la Comisión Nacional encuentra que nunca debió de haberse ejercido ese tipo de sanciones por lo que está consignado en esta providencia.
Queridos y estimados colegas penalistas, espero que ustedes no sean víctimas de estos atropellos, que afortunadamente en el Estado Social de Derecho tenemos una segunda instancia como esta valiosa. Es una pieza jurídica valiosa, que ya por cierto vi que la publicaron en las redes sociales. Una bendición para todos mis colegas penalistas. Gran provecho le hacemos a Colombia ejerciendo defensas penales como las que hacemos en esta oficina González Navarro, como la que hacen otros colegas que la hacen con altura, con ética, y que nunca atentamos contra la administración de justicia, sino cumplimos con nuestro rol de defensores. La defensa penal es eso, cumplir con un rol, pero que existen esta serie de circunstancias que se nos atraviesa en el camino, pero que nunca hay un comportamiento doloso, ni pervertido, ni dilatador, como decía el señor magistrado Martín Suárez Barón, cuando se refería a mí como un abogado dilatador. Imagínense ustedes ese tipo de precisiones en contra de un abogado que cumple día a día con su deber. Todas las personas a las que defiendo pueden dar fe de la manera como se entrega este abogado en la sala de audiencia con la mayor altura jurídica para ejercer ese tipo de defensa que ellos me encomiendan, haciendo uso de las herramientas convencionales, constitucionales y legales, y poder cumplir precisamente con el mandato que la ley 1123 del 2007 nos encomienda a todos nosotros, no solamente a los abogados penalistas, sino a los otros colegas que ejercen la defensa técnica en las distintas áreas del derecho. Por supuesto que voy a insistir en que la Fiscalía General de la Nación revise este tipo de comportamientos del magistrado Martín Suárez Barón, que sin duda alguna están por fuera del marco legal porque se atrevió a hacerme un cargo cuando no tenía la prueba en su poder. La prueba llegó después, posteriormente, y la prueba que llega es a favor mío, y es demostrando que la libertad por vencimiento de término no estaba cimentada en los aplazamientos que de manera justificada me correspondió hacer, pero no estaba ni siquiera afincada en eso, sino en el excesivo y prolongado vencimiento de los términos a cargo del Estado, por supuesto, y no de este abogado defensor. Entonces, colegas, Dios les bendiga, les guarde. Siempre un abrazo cordial y académico desde la oficina González Navarro, abogados consultores en la capital de Colombia.